todo esto, no se lo pierdan. Mira esto. Entre fosa, basura, mosquitos, de todo. De todo, de todo. Mira, todo esto aquí, si logran ver, todo eso ahí que da la vuelta, todo eso ahí es basura. ¿Ese es el río? Bueno, si es el río, está contaminado, pero hasta el último pelo. ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá, me presento. Mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el día de hoy estamos en el municipio donde nací, crecí, me crié y de todo, en San Miguel del Padrón. Sí, y quiero mostrarles una parte de San Miguel que pudiéramos decir que es la parte residencial del reparto Rocafort y compararla con unas cuadras más abajo para que vean cómo se encuentra. Así que nada, si de casualidad estás viendo este video y has vivido por acá, pues nada, te mando un saludo. Así que sin más muela, vamos a comenzar este video. Esta calle por la que estoy caminando ahora se llama Circunvalación y toda esta parte de acá, todo esto aquí son casa. La circunvalación llega hasta por ahí para allá. Pero bueno, quiero que vean y vayan viendo las casas como son. Son casas amplias que tienen portales, que tienen incluso patio hacia detrás. Tienen, yo creo que como por ejemplo esta que tiene 2 pisos, porque la gente, bueno, esto también tiene 2 pisos. La gente se va acomodando y subiendo más. La verdad que esta parte de acá es bastante tranquila. Y ahora que ando por aquí, pues tengo una anécdota que quiero contarles. Imagínense que cuando yo cumplí 15 años fue el momento en que mi mamá me dejó salir sola a la fiesta, a los bonches. Bonche, para que tengan la idea, bonche es fiesta en la calle. Y una muchacha cumplía 15 y vivía aquí en Circunvalación. Y ella nos invitó a la fiesta de sus 15 años y fuimos para allá. Pero hubo un momento que en esa época en donde había música, pues todo el mundo venía y se quedaba ahí a escuchar música y la calle se llenaba y se llenaba y se llenaba. Entonces la mamá de la quinceañera dijo: miren, vamos a hacer una cosa, como están llegando muchísimas personas aquí, pues vamos a poner la bocina como para la calle y entonces todo el mundo baja para la calle. Imagínense esta calle de noche llena de gente escuchando y bailando música. Obviamente nosotros también bajamos y en ese momento había frío, no se me olvida, porque mi mamá, nosotros vivimos, ustedes vieron esta cuadra, pues a una cuadra de aquí, mi mamá bajó con unas medias moradas con unas medias moradas, no se me olvida, tejidas, que una tenía un hueco y un abrigo verde. Fíjense la combinación. Grandísimo, era más grande que ella, a buscarme. Bueno, desde ese momento nosotros nos fuimos para el Vedado, para las discotecas del Vedado. Ya les contaré en otro momento sobre las discotecas del Vedado, que ya casi que no queda ninguna. Pero bueno, todo eso sucedió aquí en esta calle. Pero era gozadera, gozadera, gozadera. Toda esta parte de acá pertenece al barrio obrero. Así que nada, vamos a coger por un pasaje, por este de acá, este pasaje. Aquí en esta cuadra hay 2 pasajes. Está este y uno más adelante. Pero bueno, vamos a coger por este para mostrarles las casas de por acá. Hay una casa que te llama muchísimo la atención y es una casa, ahora cuando entremos se los voy a estar mostrando, es una casa que le dicen el globo porque precisamente tiene la forma de un globo. O sea, muy cómico, la verdad, y muy diferente a las casas de por aquí. Si se fijan, las casas yo creo que eso es un kit, por así decirlo, de aquí de La Habana, en general, donde las casas tú puedes hacerle pisos arriba y pertenece a una misma casa, ¿entiendes? Porque uno, tú sabes, la familia va creciendo y se va ampliando también la casa. Miren, esta es la casa del globo. Fíjense bien que tiene forma de globo.
muy original ella, pero fíjense que tiene su portal amplio y de seguro también tiene un patio atrás. Está muy es como una parte icónica que me gusta. A ver si un día me la compro, nadie sabe. Y bueno, vayan viendo las casas de por aquí. Por eso yo digo que es como un barrio residencial, porque las casas están amplias. Esta parte de por acá, así como ustedes ven, pero ya cuando va oscureciendo, ni pases por acá. De hecho, por aquí han asaltado a personas, porque esto es un pasaje donde eso que está ahí por gusto, porque eso no enciende. Pero han asaltado gente y todo. O sea, estás en un barrio peligroso, vamos a decirlo así. Y bueno, por acá, antes aquí hacían una venta de garaje, que ahora lo que lo tienen es como para cosas de carros y tal. Y bueno, la verdad que ahora todo esto por acá está bastante tranquilo, a pesar de que es sábado, mediodía, que es en el momento en que estoy grabando esto. Y bueno, miren, ahora, eso sí, las calles, miren, las calles no están asfaltadas, tienen bastante huecos. Y bueno, realmente que por aquí no cogen muchos carros, pero bueno, igual, miren. Ahora, también quería mostrarles por aquí, antes de seguir caminando para allá, esta parte de acá. Me voy a parar en la esquina, porque esa parte de ahí le dicen la loma del indio. ¿Por qué le dicen la loma del indio? ¿Por qué le dicen la loma del indio? Dice mi mamá, buscando con mi mamá, lo que no quiere salir en la cámara porque tiene pañuelo puesto y no sé qué. Dice, porque vivió un indio ahí. Bueno, yo les digo, por aquí, cuando oscurece, ni te atrevas a caminar por aquí, porque pueden asaltarte. Aquí es como una manzana completa. ¿Ves? Toda esta parte aquí le dicen la loma del indio. A día de hoy es como una finca, donde ahí a veces mi mamá incluso viene y compra aquí habichuelas, ají, ¿cómo se llama esto? Berro, ¿qué más? Plátano también. Pero no es que o sea, no es que se fume cola aquí, ni que sea un agro, ni nada de eso. Es como una persona que vive ahí y tiene sembrado esas cosas, y bueno, de vez en cuando las vende. Pero bueno, miren, esto que dice aquí, ese cartel que dice no botar basura, es porque antes todo eso por ahí había basura. Incluso allá en la otra cuadra de allá hay bastante basura. Pero bueno, esto de acá es la casita de médico. Y bueno, miren las casas. Miren las casas. Me gustan las casas. Las casas por aquí están muy bonitas, muy amplias. Seguimos por acá caminando. Ve, aquí como tienen portal, puedes sembrar tus cositas. E incluso hay gente que tiene matas de guayaba, matas de limón, mira, de plátano. Y bueno, se ahorran unos kilillos, porque eso en el agro, la verdad que está carito, ¿entiendes? Aparte, el limón es la base de todo. Y no lo digo yo. Por acá seguimos caminando. Todo esto por acá se llama el barrio obrero. Miren esta casa qué bonita. Ve que tienen también sus parqueos. Prácticamente todas las casas tienen su parqueo. Y no, eso no significa que todas las casas tengan carro ni nada de eso. Pero son casas que ya vienen, que la hicieron con parqueo. Miren, ¿ves? Con su parqueo al lado. Miren, por allá tienen sembrados flores, rosas. Seguimos caminando, andando con Jenny. Este es el otro pasaje que les comentaba. Miren, el otro pasaje por acá, y recto hacia abajo se van a encontrar el Parque de la Herradura.
donde en este parque, yo no sé ya ahora, pero anteriormente en los inicios de clausura del verano, los primeros de enero, que eran momentos así de fiesta, pues venían orquestas a tocar aquí. Yo no sé cuántas orquestas yo cogí aquí abajo que bailé cantidad con ellos. ¿Por qué no se sigue haciendo eso? Bueno, pero ya con las orquestas que no, ¿sabes? Es que imagínate, ya casi ninguna queda aquí en Cuba. Pero sí, bailé cantidad. Y aparte era porque ahí hay una tarima, hay un escenario que se presta, bueno, para ese tipo de actividades. Y ahí tú te encontrabas a todo el mundo, Eso sí, nosotros siempre nos íbamos temprano, porque cuando se acababa siempre se formaba una fajazón. Miren estas casas de por acá. Toda esta cuadra de aquí, que pertenece al barrio obrero, y la de la otra cuadra que les había mostrado, todo eso son casas residenciales. Miren, esta casa es media manzana, esta parte aquí y dobla aquí, también una casa bastante grande, que incluso fíjense que arriba tiene techo libre, que o sea que se puede seguir construyendo arriba. Esto sí, en un video se los grabé, vayan al canal y vayan a verlo, del barrio obrero, o sea, de los edificios del barrio obrero, que son estos de por acá. Son los únicos edificios que hay aquí, pero hoy quiero mostrarles otra parte de San Miguel. ¿Cómo se llama esta parte de para acá? Calle Cuarta, ¿qué le dicen? Calle Cuarta es para allá arriba. ¿Y para acá? Martín Pérez, ahora para acá. Ah, Martín Pérez. Barrio obrero, pero para acá es Martín Pérez. Ya. Ahora vamos a ir a el barrio Martín Pérez, donde van a poder ver las diferencias. Todo esto pertenece al municipio de San Miguel del Padrón, para que puedan ver las diferencias. Aquí arriba, en lo de las casas muy bonitas y tal, y ahora a 3 cuadras más, que vamos a estar en Martín Pérez, pues van a poder ver las diferencias de casas y de ambiente también. Así que sí. Toda esta parte de acá sigue siendo barrio obrero. Ahora, de esa carretera para allá es que es Martín Pérez. Pero bueno, ya se va viendo ya un poco las diferencias en las casas, en el barrio, en las calles. Estas calles tienen más hueco que las otras. No sé que ustedes vean las diferencias. Déjenlo ahí abajo en los comentarios. Y vamos a seguir caminando. Ya entramos ya al barrio de Martín Pérez y la verdad es más o menos como la otra calle que les había estado mostrando, que pertenece al barrio obrero. Ahora vamos a llegar a un puente que conecta al reparto Mañana, que pertenece a Guanabacoa, para que vean que entre los municipios de aquí de La Habana, al menos de aquí de La Habana, yo no sé en otras provincias, pero aquí en La Habana los municipios están muy cerca, que lo divide prácticamente una calle, como es el caso de Habana Vieja y Centro Habana, que lo divide el Capitolio. Para allá
Centro Habana y para acá, Habana Vieja. Entonces puedes ir caminando de un municipio a otro muy fácil. Bueno, nada, seguimos caminando y ahí les voy a ir mostrando toda esta parte de acá, de Martín Pérez. Si hay alguien que vivía por esta zona, pues déjamelo en los comentarios y dime si ves alguna diferencia. Si lo ves igual, si lo ves diferente, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Ya yo... Mira todo esto aquí de fosa, caballero. El lugar lo hacen las personas. No, yo no puedo. Mira todo esto, no se lo pierdan. Mira esto. Entre fosa, basura, mosquitos, de todo. De todo, de todo. Mira, todo esto aquí, si logran ver, todo eso ahí que da la vuelta, todo eso ahí es basura. ¿Ese es el río? Bueno, si es el río, está contaminado, pero hasta el último pelo. Dios mío. Siempre fue de hierro. ¿No estaba eso hecho? Esto no estaba todo. Ah, bueno, a lo mejor sí lo hicieron. No se pierdan esto, miren esto, este río. Yo no sé cómo se llama el río este. Yo no sé si... Yo creo que no tiene que ver con el alcohol, pero bueno. Miren toda esta contaminación de basura, caballero. Todo eso trae enfermedades, mosquitos. De todo un poco. Miren esto. Y mi mamá estaba diciendo que este puente antes no estaba. O sea, estos hierros así no estaban. Lo arreglaron. Lo arreglaron, parece. Y miren del lado acá. Ese es el río que da la vuelta y fue que vimos la basura que vimos anteriormente. Y este es el otro puente que ya ahí sales al reparto mañana, que es lo que pertenece a Guanabacoa. Miren esto, solo un puentecito y ya estás en otro municipio. Está súper cómico. Pero díganme ustedes qué creen. ¿Qué creen? El kit de este video es para que ustedes vean las diferencias a 3 cuadras cómo es las casas y el barrio, y a otras 3 cuadras cómo es las casas y el barrio, valga la redundancia, caballero. Así que déjame ahí abajo en los comentarios qué crees tú de todo esto. Está fuerte esto, está fuerte todo esto lleno de basura. Sí, el río Martín Pérez. El río Martín Pérez. Bueno. Dice, ahora vamos para la tercera. Andamos caminando y nos encontramos a unos muchachos que son nacidos y criados aquí en Martín Pérez. Si hay algo que quisieran cambiar, ¿qué sería? De aquí de su barrio. ¿Qué queremos cambiar? La calle. La calle, ¿verdad? Están llenas de huecos, El hueco, las fosas. las fosas.
Claro, se llena de esto de agua. Cuando llueve se... Cuando llueve se corta todo. ¿Verdad? Tremenda cochina. Tremenda perra cochina es lo que hay aquí. ¿Verdad? Coño. No hay atención de nada. Nada. Todo igualito. No hay atención de nada. Dios. Es lo que podemos decir que Algo bueno de aquí del barrio. el barrio, que todo el mundo es Una familia. Los amistades, las amistades, todo. Tú no eres aquí, tú eres provincia. Te echaron para adelante, oye. Ahora mismo estoy aquí. Ya tú perteneces aquí a Martín Pérez. Oye, gracias. Gracias. No echar basura, ojo, multa 8,000 pesos. Hola. Todo esto lleno de basura. Ay, Dios mío. ¿Cómo anda? Mira él y Jen. Yo ni me había fijado. No, porque tú estabas en eso. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito de hoy. Espero que te haya gustado y encantado y hayas podido ver los contrastes que hay en tan solo un municipio. Si te gusta este tipo de video, pues déjalo ahí abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Bye.